Bueno, primero sirviendo acá ahorita. Y ahora nos acomodamos. Bien. Hay un temita que tenía ganas de expresar algo al respecto, que vamos a ver cómo baja, que tiene que ver con la astrología y esta necesidad humana que detecto y que siempre estuvo presente de encajar a lo que no comprendemos, a la astrología en este caso, en un marco científico. ¿Qué me parece que surge como problema acá? Que en principio quiero aclarar que entiendo como las bases de ese movimiento mental, esa necesidad humana, pero quiero hacer una distinción. O sea, esa necesidad humana me refiero de encajar en algo que podemos comprender desde lo concreto racional. Pero acá hay un problema, que yo, después de estar estudiando hace aproximadamente, 10 años ya, astrología, me fui dando cuenta en todo este proceso y en la práctica que la astrología en realidad no necesita ser confirmada por la ciencia rígida para funcionar. De hecho, y acá voy a leer literal unas anotaciones que hice hace unos días, luego de escuchar, contexto, luego de cruzarme en internet un par de videos donde veía cómo una astróloga X, no sé quién era, hacía, o sea, como que entrevistaba a un un chabón que hablaba en inglés, astrónomo, y le estaba como que lo estaba medio endiosando, como, mira cómo este astrónomo quiere hablar de la astrología, mira cómo un astrónomo habla de la astrología, entonces a ver si la astrología, a través de lo que dice este astrónomo, gana más validación científica, no sé qué. Yo no quiero juzgar, quiero dar mi opinión. ¿Qué pasa? Luego de escuchar eso me di cuenta, porque este señor hablaba un poco de, cómo la astrología ahora, cómo le gustaría a él que la astrología, parecía como un científico bastante abierto a la astrología, digámoslo, pero desde su lugar, en realidad, opinando sobre la astrología de manera rígida, como que él opinaba que la astrología debería ejercerse teniendo en cuenta de manera más fiel a lo astronómico. ¿A qué voy con esto? O sea, hay algo de ese movimiento de querer encajar que sigue teniendo como de sustento ese pensamiento un error en la comprensión de la astrología para mí. En el sentido de que pareciera que las personas que insisten en encajar a la astrología en lo científico como está concebido hasta el día de hoy, y síganme con esto que voy a un punto interesante, no entienden a cómo funciona la astrología. Y siento que hay mucho de que pueden tergiversar en relación a hacer estos movimientos. Que hay una cosa de forzar. ¿Por qué? Porque no es necesario para la astrología que la ciencia la comprenda. En todo caso, sería un gran paso para la ciencia que la ciencia misma se modifique para entender a la astrología o se estudie. Porque, ¿qué pasa? La astrología funciona desde lo simbólico, desde comprender el funcionamiento de lo simbólico. ¿Y qué pasa acá? Y voy a leer unas anotaciones que hice para partir desde ahí. Luego de ver este video, como que la primera bajada que tuve, anoté, la astrología tiene que ver más con los simbolismos asociados, y escuchen esto, a los ciclos planetarios que fueron registrados y procesados por la conciencia de la humanidad a lo largo de la historia. Sí, es todo esto lo que hay que tener en cuenta. Y más cosas. Va de vuelta. La astrología tiene más que ver con los simbolismos asociados a los ciclos planetarios, sí, que fueron registrados, esta es palabra clave, y procesados por la conciencia de la humanidad a lo largo de la historia, tiene más que ver con eso, que con los astros concretos que se estudian desde la astronomía rígida en tiempo presente.
No es que no tenga una faceta vinculada a lo astronómico. Hay una parte de la astrología que funciona en completo vínculo con eso y con lo matemático, ¿sí? De los cálculos. Hay una complejidad. Pero las personas que siguen intentando hacer más científica la astrología, yo siento, percibo, pienso, que están confundiendo y de alguna manera, discúlpenme, pero también están contaminando un poco la posibilidad de comprender cómo la astrología funciona realmente. Y sobre todo pienso que no entendieron nunca la trama de lo simbólico, ni lograron la distinción entre lo que es simbólico y lo que es un signo. Puede que, no sé si se entiende esto, algunos lo entenderán, otros no. Y disculpen si esto suena como crítica y le pega en el ego a alguien, no es mi intención. Hago lo que puedo con la comunicación, pero acá creo que estoy diciendo algo importante. Y acá hay que detenerse. ¿Por qué? Porque si no se va a tergiversar la astrología, de alguna manera, se va a seguir tergiversando en un momento donde en realidad habría que aprovechar todo este auge que hay para comprenderla en profundidad, para comprender cómo funciona en profundidad y cómo en realidad puede servirnos al ser humano. ¿Y qué pasa acá? Que es lo importante. Para comprender la astrología realmente, cuando uno va entendiendo la astrología, en realidad necesitas entenderte a vos mismo, entender desde dónde estás entendiendo. O sea, lo primero que hay que hacer para mí, cuando empezás a estudiar astrología, es hacerse preguntas hacia adentro. O sea, vos te haces una pregunta sobre la astrología que te da curiosidad, algo sobre la astrología, por ejemplo. Lo primero, en realidad, y Eugenio Caruti me respaldaría con esto, es, pero ¿desde qué lugar estoy preguntando esto? ¿Cómo estoy formulando la pregunta? Cualquiera sea. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que en realidad hace falta ir abriendo un poco la percepción para poder hacer preguntas más acertadas, para poder acceder a esta información. Y acá otra distinción que anoté como reflexión después de que escuchaba eso, que me nació como esta crítica constructiva. ¿Por qué? Porque me di cuenta que primero, el humano, la historia, intentaron demostrar que la astrología no es científica. Y ahora, como que está mucho más aceptada, qué sé yo, y está un poco más abierta, y ya no te crucifican, o no te mandan a la hoguera si sos un científico o alguien que está en ese mundo, en esa rama de lo humano, y se pone a investigar sobre astrología. O sea, nadie te va a colgar en una horca, digamos, sino que hay más apertura. Pero antes se intentaba demostrar que la astrología no es científica. Y ahora se intenta demostrar que sí. Tipo, quienes se empiezan a interesar, es como que, sí, me abro la astrología, pero mira cómo tiene toda una base científica. Que no digo que no la tenga en algún punto, más desde la ciencia cuántica, la mecánica cuántica, te diría. Pero parecía que hay una rigidez en el ser humano para abrirse a entender lo simbólico sin la necesidad de pasar por el filtro de la racionalización rígida. Porque, ¿qué pasa acá? Para entender... y acá hay como una paradoja de las tantas que hay cuando te empezás a dar cuenta, las paradojas en las que vivimos, cuando empezás a estudiar astrología te empezás a dar cuenta de muchas, constantemente, y ahí disminuyendo la tensión que sentís ante eso, las contradicciones. Pero mira que luego como antes, eso, ¿no? Siempre en relación a que encaje en algo, en vez de vos modificarte, hacer el trabajo de evolucionar la percepción, que un poco es lo que propone, me parece. No, seguimos queriendo como desde esa mente mecánica, vayan a ver, a googlear algo sobre inteligencia planetaria de Caruti, porque acá habla muchísimo antropológicamente de cómo funciona la mente humana y cómo es necesario revisar eso primero para poder entender la astrología. ¿Sí? De verdad. Entonces hay algo acá que creo que se confunde en el approach que se hace. Y yo siento que hay que parar esto. Que hay que revisar desde qué sistema de creencias estamos encarando al lenguaje astrológico y a los lenguajes simbólicos en general primero. Y acá quiero aclarar algo, si es que tengo 20 segundos, creo, pero el símbolo tiene múltiples expresiones y el signo es qué significa ese símbolo para cada persona. Y acá esto es re importante para la interpretación astrológica. Seguiremos en otro video.